Cordial saludo, mi nombre es Roberto Carlos Pinto, pertenezco al programa de Ingeniería Industrial. Voy a explicar el ejercicio de la tarea 3 del anexo 1 del curso de Física General, código 100413, en la cual en la descripción de la actividad de la tarea 3 se llama teorema de conservación. Soy el estudiante número 4 y a continuación vamos a dar el seguimiento de la descripción del proceso. En el punto A nos indica que el descargue del simulador que se encuentra en el siguiente enlace, pues ahí nos mandan el enlace para que podamos descargar a la computadora el programa para hacer todo el seguimiento a lo anterior de la tarea 4 que tengo a continuación. En el punto B dice ejecute el programa. Bueno, ya es de más saber de que pues, se necesita ciertas partes del sistema para que pues, se cargue el simulador. El punto C, en la primera pestaña del menú, presión, identifique cada uno de los botones y variables que pueda encontrar. Aquí voy a pasar a donde estamos el simulador que lo tengo descargado aquí en la computadora y nos va a hablar de la primera parte que es esta. La primera que es presión y vamos a identificar lo que es el área en la cual vamos a trabajar, los puntos que se necesitan como para medir, mirar por cuadrículas, la presión, eh, pues los diferentes tipos de accesorios que tiene para hacer la actividad. Punto D, seguidamente nos indica que expliquemos en la pestaña que se ve en la parte del flujo. El flujo es otro de los programas que tiene para hacer la actividad y demuestra pues las temáticas que tiene para hacer la parte de la velocidad, la presión y sistema métrico en inglés como lo quiera trabajar. Hay una regla que sirve para, pues, obviamente para hacer las medidas y hacer el seguimiento del trabajo. En el E, la pestaña del menú que dice torre de agua. Entonces acá hay otra pestaña que es una tercera que también nos indica está habilitada para hacerlo del trabajo si es necesario que se vaya a necesitar para las siguientes las preguntas. Entonces, F, establezca las diferencias de lo que encontró en los tres literales anteriores. G, revise el video explicativo del uso del simulador reportado en la tabla 1 y determine que le faltó tener en cuenta de los 4 pasos anteriores. H, responde a las preguntas de la tabla 4. Y con base del trabajo realizado en el simulador, la revisión de la lectura hidrostática y conservación de la cantidad de flujo, ecuación a continuidad, ecuación de Bernoulli, responde y justifique las preguntas asignadas en la tabla 4. Además, copie el enlace de la grabación del video. Bueno, entendemos que estos pasos son necesarios para hacer la actividad. Aquí a continuación tengo las preguntas en las cuales vamos a trabajar en el simulador que se deben de responder en el video y justificar en el simulador. La pregunta dice así, la A, ¿qué relación existe entre la velocidad del flujo y el diámetro de la sección transversal por donde circula? Mi respuesta, cuando el fluido fluye por un conducto de diámetro variable, su velocidad cambia debido a la sección transversal, varía una sección de conducto a otra. Entonces aquí vamos a escoger, como es un fluido, vamos a explicar el tema de la pregunta A, en la cual aquí nos observamos un ducto completamente, pues los espacios son iguales, la velocidad en él se comporta constante todo el recorrido, vemos que no cambia, pero pongamos por aquí cómo se comportaría la velocidad si reducimos el ducto en la gráfica, automáticamente pues su velocidad va a cambiar.
porque aquí ejerce una presión a la reducción del ducto. Entonces vemos que aquí la velocidad ya no es constante. Obviamente la presión obliga a que la velocidad se aumente y más adelante pues casi que el flujo va a continuar igual porque no hay ningún tipo de reducción que se denote en la gráfica. Entonces esa es la explicación a la respuesta A. Continuamente la pregunta B dice, ¿qué relación existe entre el valor de la presión hidrostática y la profundidad de un fluido? Mi respuesta es que la presión hidrostática es directamente proporcional al valor de la gravedad, la densidad del líquido y la profundidad en la que se encuentre. Entonces, vamos a verificar esa respuesta de la B con esta gráfica. Aquí tenemos pues dos tanquecitos comunicados por un líquido que en este momento lo refleja como el agua. Una gravedad tierra normal, que es la que da por estandarizado. Y aquí tenemos la carga hidrostática, que podemos ahorita aplicarla. Aquí vamos a aplicar la regla, bueno, vamos a utilizar la cuadrilla, que es más evidente, donde podemos ver el fluido en donde se encuentra. Bueno, pongámosle la regla como para observar un poco más la gráfica. Vamos a aplicar la carga hidrostática. Ahí ya empezamos a reflejar una diferencia. Cada carga, de acuerdo a lo que ella tenga su peso, pues se va a demostrar en el fluido. Vemos que si duplicamos esa carga, el doble del fluido va a subir el doble del nivel, y aplicamos una tercera carga que es el doble de las dos anteriores, obviamente el fluido va a subir más. Entonces el comportamiento de la distancia pues se va a ver reflejada, que a mayor pues el cuerpo de la resistencia va a verse la presión diferente. Tanto aquí es constante, abajo pues la presión es más grande que el fluido que está encima. Entonces ahí se demuestra en la gráfica la respuesta de la pregunta B. Regresamos. En la pregunta C dice, ¿qué relación existe entre la densidad del fluido y la presión hidrostática dentro de este? Mi respuesta a esta es que la presión hidrostática es un punto del interior de un líquido es directamente proporcional a la densidad del fluido D y de la profundidad H y de la gravedad del lugar. Vamos a demostrar también con esta del fluido y la presión hidrostática cómo se comporta dentro de un fluido. Vemos también las cargas, aplicamos las cargas normalmente, pues, muy igualita al ejercicio anterior, solo que ya la presión se va a ver diferente, que va a ser, por ejemplo, la presión aquí arriba del agua va a ser diferente a la de que está en el fondo. Si quitamos las cargas hidrostáticas, ahí se va a ver el cambio que va a haber en cada uno de los manómetros que se instalaron ahí. Va aumentando. Mayor sea la carga, mayor es la presión aquí en el cubo donde se encuentra todo el agua. Regresamos a la pregunta número D, que dice que la presión hidrostática depende de la forma del recipiente que contiene el fluido. Identifique su respuesta. La respuesta a esta es cómo se ha demostrado en la ecuación fundamental de la estática de fluidos, la presión sola. ¿Cómo se ha demostrado en la ecuación fundamental de la estática de fluidos? La presión solamente depende de la profundidad por debajo de la superficie de líquidos y es independiente de la forma de la vasija que lo contiene. Entonces, para demostrar la pregunta D, nos refiere pues, a un recipiente, puede ser uno de estos.
forma del recipiente. Bueno, son muy diferentes porque las cargas, entre más carga se le dé, pues va a ser diferente el fluido. Y a continuación nos decían que escriban en este espacio la pregunta que se formulen nuestros compañeros de grupo, en la cual yo hice esta siguiente pregunta: ¿cuáles son las fuerzas que actúan en los fluidos? Y por el momento pues ha sido el desarrollo del ejercicio a la tarea 3. Entonces muchas gracias.